PM, nuevo bloque, Javi, en este lugar en donde siempre recibimos invitados y gente importante. Gente importante, sí, o gente que visita la ciudad para capacitaciones. Estuvimos tocando el tema que plantea el Foro del Trabajo en Río Cuarto y estas terceras jornadas, ¿no?, de capacitación con charlas muy interesantes. Así que recibimos en los estudios a nuestros invitados. Le vamos a dar la bienvenida a Patricia Etienne y a Juan Pablo Capón Filas. Así que bienvenidos a los dos. Un gusto tenerlos por acá. Porque se vienen desarrollando desde ayer estas jornadas en el Foro del Trabajo. Estuvimos conversando en este living con integrantes del foro que nos daban detalles de la gente que va a hablar del trabajo del futuro, ¿no? Y de muchas veces lo poco que nos dedicamos a pensar el trabajo que se viene o las formas de ayornarnos, de adaptarnos al trabajo en el futuro, ¿no? La charla de hoy, ¿qué tema va a abordar, Juan Pablo? En la charla vamos a tratar tres temas. Por un lado, la ficción, porque siempre que hablamos del futuro estamos hablando de una ficción. Y de hecho, en la historia de la humanidad ha ocurrido muchas veces que cuando se pronostica el futuro, lo que se pronostica no ocurre. Entonces vamos a hablar primero de la ficción literaria, que son tres grandes novelas del siglo pasado, que es 1984, Fahrenheit 451 y Un Mundo Feliz, para un poco ver qué es lo que estos autores han imaginado, lo que puede ocurrir. Y posteriormente vamos a ver la divulgación científica, es decir, los distintos divulgadores que están en todo el mundo planteando cómo podría ser el impacto de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial en los empleos. Y posteriormente vamos a ver el tema del OIT, que hay grandes documentos que son accesibles, son públicos y son gratuitos para ayudar a esta discusión. Sobre todo en los últimos documentos son realmente muy importantes porque son de los principales autores en todo el mundo, de las principales consultoras y los principales representantes del mundo sindical. Así que realmente esos son temas de valor, ¿no? Que creo que pueden ayudar realmente a pensar escenarios alternativos y a capacitarnos para lo que se viene, que es un impacto muy grande en los niveles de empleo. Además de abogado, bueno, escribís obras literarias y jurídicas, por eso justamente la presentación en esta temática, invitado por el Foro de Trabajo, Patricia, en la organización. ¿Cómo viene desarrollándose todo esto que arrancó ayer? Arrancó ayer. Bueno, estas jornadas se caracterizan por ser interdisciplinarias. Entonces, ayer tuvimos una mesa, un living, donde estuvo sectores desde la educación, de la justicia, de gente de la Fundación 2030 también dando sus conclusiones de una investigación acá regional. Y después, bueno, con toda una reflexión de Sergio Sinay. Hoy también la visión es un poco, como explicaba el doctor, hacia el futuro, que es lo que caracteriza a las jornadas de este año. Es un poco esa visión que queremos darle y siempre con la característica de ser multidisciplinaria. Entonces también por eso invitamos a todos los que se quieran acercar hoy desde las 4. Vamos a estar en el Sindicato de Luz y Fuerza con el desarrollo de toda esta temática. Muy bien. Y preguntarle al doctor, porque si decimos futuro, decimos, bueno, esta dinámica que tiene, ¿cómo es un poco el contexto internacional en el cual se plantea la situación laboral? Si, por ejemplo, las elecciones en Brasil tienen algo que ver, flexibilización de parte del gobierno brasileño que a lo mejor puede llevarse puesta, entre comillas, dicho vulgarmente, a empresas en la Argentina. ¿Eso cómo lo maneja la legislación argentina? Sí, en Brasil el cambio de la legislación fue lo que nosotros diríamos un cambio atroz. Es lo que ellos mismos, incluso hemos tenido una conferencia muy importante de una colega de Brasil hace pocos días en el Colegio de Abogados en Capital. Hay una flexibilidad laboral excesiva, absolutamente excesiva. En nuestro país todavía no existe eso porque Argentina tiene una característica que es prácticamente única a nivel mundial, sobre todo en el tercer mundo, ¿no?, que sería el mundo en desarrollo, digamos, que es un movimiento sindical muy fuerte y eso ha permitido hasta ahora evitar este tipo de flexibilidad. La flexibilidad laboral no genera empleo, o sea, siempre se discute y se ha discutido y ya se ha aprobado en la Argentina. Es decir, flexibilidad laboral existió en la Argentina con la ley de pymes, por ejemplo, con los contratos basura en la década de los 90, donde todo el mundo estaban contratados por empleos a plazos fijos, contratos de primeros empleos o flexibilidad laboral al momento de la desvinculación y no genera empleo. Pues esto es mentira, es decir, en realidad cuando uno baja el nivel de protección, lo que genera es un beneficio al sector empleador, pero no se generan más puestos de trabajo por un cambio legislativo. Pero ¿qué ocurre? Que ocurre que, digamos, Brasil sí tiene un régimen muy flexible,
de ultra flexibilidad, donde existen un montón de figuras que no son contrarias al principio del protectorio del mundo del trabajo, y sin embargo la OIT, en los documentos de OIT, que es lo que vamos a ver hoy, no plantea esto. La OIT está planteando una visión equilibrada, de que para el futuro es necesario el diálogo social y además un futuro con justicia social. Y esto me parece muy importante destacar, porque la OIT es la voz, en realidad, más claro, moral, digamos, oficial, claro, del estándar de derecho del trabajo a nivel mundial, ¿no? Eso en lo macro, digamos, en la cuestión internacional, pero en lo micro, y uno cuando por ahí lo charla con colegas o que son de la profesión y demás, bueno, se plantean los tiempos de la justicia laboral, que a lo mejor es tan exasperante para todas las partes, ¿no? Porque imagino a usted con sus clientes decir, bueno, rápido quieren una pronta resolución. ¿Cómo son los tiempos de la justicia laboral? Los tiempos de la justicia laboral en general está colapsada en muchas jurisdicciones. Como en el varias país. ramas jurídicas, ¿no? Claro, hoy existe, digamos, ha crecido. Pensemos que Argentina, cuando yo nací, ¿no? Teníamos 22 millones de personas. Hoy somos 45 millones. Y eso que implica una gran cantidad de población que se agrega, o sea, es toda una Argentina que se agregó en 50 años, y el Poder Judicial no ha crecido en esa cantidad de funcionarios, en capacidad tecnológica, pero se está mejorando, hay alternativas, pero hoy está muy lenta la justicia, eso es una realidad en todo el país, eso se escucha mucho, y los plazos, un pleito cuando demora 7 a 10 años, eso no es justicia, la justicia tardía no es justicia. Y en ese contexto, a ambos le pregunto, ¿cómo se analizan los nuevos cambios y los fantasmas que andan alrededor de lo que es la reforma laboral, ¿no? Lo que trae implementado esto, ¿no? Las voces a favor, las voces en contra, en el medio de los trabajadores que no saben por ahí los detalles, los convenios colectivos de trabajo que implica esta reforma laboral. ¿Cómo se analiza esto? Doctor, si usted quiere empezar por los convenios, que es especialista. En la reforma laboral, en la discusión de la reforma laboral es la misma que hemos escuchado en décadas pasadas. Esto, digamos, la reforma, flexibilidad laboral versus principio protectorio del mundo del trabajo, esa discusión es una discusión arcaica, no es una discusión novedosa. En realidad, bajar los niveles de protección no permite generar empleo. Pero la nueva reforma plantea bajar los niveles de protección, ¿por qué ese es el tema? tema? Reforma es lo que sea, digamos, una reforma que envía el Poder Ejecutivo, que esa no prosperó. Y ahora lo que hay es ideas, pero no hay un proyecto de ley presentado con una determinada... Son ideas de discusión política, pero digamos, a lo que voy, para la posición nuestra, y creo que es una posición fundada en la realidad argentina, bajar los niveles de protección, generar figuras de empleo precario, o figuras de empleo, digamos, alternativo, como podría ser las pasantías o demás, eso no genera empleo. Lo que genera es reducción de derechos laborales, y nosotros lo que precisamos en realidad es inversión productiva, y precisamos que en la Argentina existan nuevas fuentes de trabajo. Bajar los niveles de protección existentes, que de hecho ya se ha bajado los niveles de protección existentes hoy, porque hoy los salarios reales en la Argentina han bajado del 15 al 20%, que eso supuestamente yo creo que se va a recuperar. El año que viene es probable que el año que viene existe una cierta recuperación, pero eso es bajar los niveles de protección. Por eso le digo que en realidad no creo que una reforma laboral permita justicia social en Argentina o mejore los derechos de la gente, que en realidad, digamos, los pactos internacionales de derechos humanos, todos plantean que los estados deben invertir el máximo de sus recursos para hacer realidad los derechos humanos. Esa es la discusión. Entonces, una reforma laboral que reduzca niveles de protección, que transgreda el principio de progresividad, en realidad no cumple ese mandato al que nosotros como Estado, como nación, nos hemos comprometido, que es mejorar los niveles de vida de nuestra población. Las obras literarias de hoy son, de las que dijo, 1984 y las otras dos. Fahrenheit 451 y Un mundo feliz de Huxley. Me voy a centrar en 1984 de Orwell, porque es muy interesante. Que lo podemos atar a lo que fue Revolución en la Granja, otro libro también interesante de crítica al comunismo. Esto también tiene que ver un poco con lo mismo, pero cómo se traslada en términos literarios esto, no sé, de los famosos ministerios y demás con la cuestión laboral. ¿Cuál es el nexo, digamos? Cuando nosotros tomamos futuro del trabajo, hacemos una visión más amplia que sería el futuro de la humanidad, porque en el futuro del trabajo está el tema de cómo somos nosotros como humanos. Entonces, en ese sentido me interesa. Hoy vamos a ver a lo largo de la charla cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas. Por ejemplo, un planteo que se hace en California es la singularidad, que de acá a 30 años, y ahora están diciendo tal vez sea en el 2035, 2040, o sea, estamos hablando de 20 años vista, existe una conexión
ya física nuestra a Internet, a la nube. Esto es lo que se está planteando. De hecho, hoy, si ustedes van a una reunión, y esto lo han visto, la gente está conectada a la nube a través de los dedos y de las pantallas. Claro. Ya no somos ya los mismos humanos que éramos antes del smartphone. Entonces, lo que se está planteando, por eso me interesaba la ficción, porque en 1984, cuando se plantea, digamos, un mundo donde las personas son miradas, o sea, la televisión es para, en realidad, ver a la gente, no para que la gente las vea. El gran hermano. El gran hermano. Y hay, digamos, posibilidad de saber los pensamientos de las personas. Esto lo planteaba en 1984. Hoy, tecnológicamente, eso ya cada vez es más posible. 1984 escrito en la década del 50, más o menos, por ahí. Sí, 1984 le escribe en 1949, Claro. y lo notable de Orwell que él decía que sus libros eran un fracaso, y él se muere, y a los muy poco tiempo más es una de las novelas más leídas en toda la historia. O sea, eso es muy notable de él. Era un hombre de una gran inteligencia, ¿no? Sí, sí. Decía, mis libros son un fracaso. ¿Qué es lo que siente el autor? El autor, cuando escribe un libro y deja su vida en el libro, después el libro no se lee, siente que es un fracaso. Claro. Y lo Pasó siente. todo eso, sí. Y esto Orwell creo que fue la gran... Entonces, por eso me interesaba, digamos, traer la literatura de ciencia ficción, estos autores, porque están imaginando un futuro distópico. La distopía es un mundo atroz, imaginado. Pero hoy nosotros, a nivel tecnológico, vamos a llegar, probablemente, ya de algún modo ya empezamos, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. O sea, nosotros nos damos cuenta que cuando estamos conectados a Internet todo el día, como estamos conectados hoy, ya no somos el mismo humano que éramos antes. Pero la singularidad, que lo están trabajando a fondo, dice, mire, usted el día de mañana va a tener un sensor biométrico. Y la empresa que te da el servicio de Internet va a saber qué sentís cuando vos lees algo o ves una película, o, digamos, cuáles son tu nivel de presión arterial las 24 horas del día. Entonces, eso puede llevar a una dictadura digital, Sí. que es lo que plantean algunos autores. Por eso, la ciencia ficción en este aspecto nos da como un insight, o sea, una visión alternativa, inteligente, para ver qué nos pasa a nosotros hoy y a nuestros hijos, sobre todo. Los chicos hoy se están criando. Sí, por lo menos darnos el lugar para debatirlo, para pensarlo, ¿no? Para imaginarse cómo nos sentiríamos al respecto, ¿no? Ya que a veces la tecnología va mucho más rápida de lo que la podemos procesar, y nos encontramos en situaciones en donde vemos que la tecnología muchas veces favorece la flexibilización laboral, favorece a este tipo de reformas y a la pérdida de derechos adquiridos. Entonces, por lo menos, desde el Foro del Trabajo está bueno generar esto que empezó a ocurrir ayer, ¿no? Y que va a seguir en el día de hoy. Reiterame, ¿desde qué hora? Desde A las ver. 4 de la tarde en el Sindicato de Luz y Fuerza. Bien, la gente Se pueden puede, llegar. por ejemplo, los que no fueron ayer pueden Ir hoy hoy directamente, acreditarse pueden a las... llegarse directamente, acreditarse un ratito antes de las 4 sería lo conveniente, pero sin ningún problema pueden llegarse en el día de hoy. Es libre para cualquiera, para todo tipo de público, para La interesados en característica general, ¿no? justamente de ser multidisciplinario es esa, de que está abierto al público en general. Bueno, es un tema para largo. Quería preguntarte por el convenio colectivo de trabajo, por tantas cosas, pero te vamos a ir a escuchar hoy aproximadamente a las 6:30 de la tarde, 18:30, cuando Juan Pablo Capón Filas y bueno, toda la gente del Foro del Trabajo nos eche un poco más de luz, al menos en este tema que nos incumbe a todos, sin duda. Les agradecemos la visita en nombre de Infinitamente. Punta La Muchas Hora. gracias. A ustedes, Muchas gracias. Gracias.